Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar el día de hoy revisando lo que son las faltas reglamentarias, que ya las habíamos visto, ¿no? Un poco en la clase anterior, y ahora vamos a revisar lo que son los delitos de defraudación establecidos pues en nuestro código, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, voy a repasar un poquito hasta que lleguen sus compañeros, un poquito más, aunque aquí este curso es pequeño. Y vamos a ir repasando un poco qué es lo que estábamos viendo sobre el ilícito tributario, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que los contribuyentes, los responsables y bueno, y todos aquellos que tengan la condición de ciudadanos que contribuyen en materia de tributos, podían transgredir la norma de tal forma que eh, podían incurrir en el cometimiento de un delito, ¿sí? O de una infracción. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco cómo se maneja el tema de las sanciones administrativas, ¿sí? Y que habíamos hablado de lo que son las faltas reglamentarias o las contravenciones que están dentro de nuestro Código Orgánico Tributario. Y habíamos expresado que esas faltas reglamentarias o contravenciones nacían de dónde, de aquellas obligaciones u otras obligaciones que están alrededor o en torno de nuestra obligación tributaria, llamados deberes formales, ¿sí? Llamados deberes formales. Entonces, eh, ¿que estarán contenidas dónde? Bueno, pues están contenidas en reglamentos internos de la administración tributaria o están establecidos en algunas de las normativas secundarias que se las conoce pues de esa forma en relación a el cumplimiento de estos deberes formales. Eh, que ya los vamos a ver, ¿no? Algunas de esas actuaciones estarán también inclusive que transgrediendo pues el ordenamiento legal, podrían constituirse en él los denominados delitos o defraudación tributaria. Bien, basados o fundamentados en que habíamos dicho que la administración tributaria tenía la potestad sancionatoria, ¿verdad? ¿De qué? De esa potestad también derivada de la potestad o relacionada con la potestad recaudatoria. Es decir, que la administración tributaria está diseñada para la recaudación de los tributos, ¿sí? Y obviamente para el control y manejo de los derechos, deberes, obligaciones que tienen esos contribuyentes en relación con la administración tributaria. Muy bien. Entonces habíamos dicho que mediante lo que es la facultad, perdón, de lo que es las faltas reglamentarias, sí, existía el expediente o sumario eh, administrativo que se iniciaba con un proceso de sancionatorio en sede administrativa. La doctrina, pues, establecía que no, que digamos, lo que le inquieta, digamos, a la doctrina es el hecho de la imparcialidad y la objetividad, ¿no? Es decir, el interesado en recaudar o en que lo que se determine, lo que se determine en relación a esas obligaciones, deberes, obligaciones que tiene el contribuyente, pues será siempre la administración tributaria, entonces no existiría tal parcialidad. Y la objetividad, pues, para tomar las decisiones correctas, digamos, en equidad y derecho, ¿no? Bien, habíamos expresado que esas faltas reglamentarias, como repito, vienen derivadas de las actuaciones, todas las actuaciones que conocemos
como deberes formales, que ya vimos que lo encontramos en donde, en la página web del servicio, eh, del servicio de rentas internas. Y ya las habíamos visto, ¿no? Entonces, sacar comprobantes de retención, presentar las declaraciones en el tiempo que les corresponden, con el calendario que les corresponde, ¿verdad? Ese tipo de deberes formales. Y habíamos hablado que las contravenciones también estaban establecidas o reservadas a este derecho administrativo, pero que inclusive en el COIP se establecía que iban a haber jueces de contravenciones y que no han sido, digamos, implementados del todo, ¿no? ¿Cuál es el objeto que protege? Pues bueno, el objeto que se protege, como siempre decimos, son los recursos estatales, es decir, los dineros que se les debe pues a las arcas fiscales, ¿no? O a la denominada hacienda pública. Bien, ¿y qué constituía la violación de normas adjetivas, deberes formales o reglamentarios que estarán constituidas en resoluciones o en reglamentos, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que ya hemos repasado este tema de las faltas reglamentarias o contravenciones, que por regla general, digamos, las aplicaciones o las sanciones que se realizarán en virtud de estas faltas reglamentarias o contravenciones, pues serán siempre la multa, ¿no? También tenemos la que es la clausura o el cierre total o parcial de las actividades económicas que realizan los contribuyentes y pero la más común es la multa, ¿no? Bien, antes de entrar a lo que es los delitos tributarios, voy a mostrarles justamente un texto que está relacionado con el Servicio de Rentas Internas, en donde hace algunas absolución de preguntas justamente en relación a las sanciones que pueda impartir o implementar el Servicio de Rentas Internas. Muy bien, en el caso de las sanciones del patrimonio, ¿no? Patrimoniales que dicen aquí, esa no la vamos a tomar en consideración, pero aquí vamos a ver que hacen algunas preguntas que están relacionadas a las faltas reglamentarias y a las contravenciones que el Servicio de Rentas Internas pues, puede iniciar un sumario administrativo. Entonces, como podemos ver, nos dice sí, que en el tema de las faltas reglamentarias, ¿verdad? Puede existir, dice al mismo tiempo, una sanción pecuniaria por contravención y por falta reglamentaria. Esto es una regla de aplicación general de lo que es el régimen sancionatorio, no solamente en derecho penal, digámoslo así, sino que también en el derecho penal administrativo. Entonces dice, una misma infracción puede estar definida como contravención o como falta reglamentaria, ¿sí? Podría ocurrir. Sin embargo, al momento de aplicar la sanción, pues en ningún caso podrá ser doblemente sancionado. Es decir, no se puede aplicar dos veces, pero no se puede aplicar una sanción o más de una sanción por una actuación que se haya realizado, ¿verdad? Y que una de ellas es la que debe aplicarse. ¿Sí? Y en caso de existir doble categorización de la infracción, se aplicará la sanción más leve, es decir, la más beneficiosa al contribuyente, o sea, es pro contribuyente, ¿no? Lo mismo pasa en el derecho penal, ¿no? Lo que sea más beneficioso al reo, ¿no? Así lo establecen las reglas del derecho penal y entonces es el mismo principio que seguiría este régimen sancionatorio. Bien, fíjense ustedes, dice, puede existir muchas faltas reglamentarias y de existir, pues existe algún límite de monto de pago o debe pagarse cada una de ellas. Esto un poco
en virtud de que podría, digamos, existen normas, ¿no? En las que ustedes pueden ver que dicen, bueno, las multas no podrán superar de tanto monto, ¿sí? Sin embargo, aquí la administración tributaria dice, a cada infracción corresponde una sanción. Es decir, que dice, cuantas faltas reglamentarias tenga, pues cuantas faltas reglamentarias será sancionada. La administración tributaria está facultada a sancionar todas las infracciones cometidas por los contribuyentes. ¿Ok? Entonces, esa también es una regla, digamos, el procedimiento sancionatorio, en donde nos dice, bueno, si hay más de una falta reglamentaria o muchas faltas reglamentarias, siendo estas distintas, ¿no? Pues entonces tendrán que ser sancionadas o pagadas las multas, ¿no? Porque por lo general, como les digo, se aplica la multa. O puede ser que se le aplique la multa y la clausura, ¿no? Por más de una falta reglamentaria, es decir, va a tener más de una sanción. Bien, en la página web del SRI dice ha salido varios instructivos, entre uno y otro hay diferencias. ¿Cuáles instructivos deberíamos de aplicar? Bueno, yo les he puesto, no sé si todavía les he puesto a ustedes, pero puse un trabajo en donde, ya voy a revisar en la plataforma de ustedes, sobre el ilícito tributario, me parece que sí les puse, creo que es al 8.2 el que no le puse. No. Sí les puso. Sí les puse. El que tienen que... Del ilícito tributario. Sí, pero no, realmente es una tarea que tienen que hacer sobre buscar el reglamento, ¿sí? El reglamento que está aquí, este reglamento que pertenece justamente al instructivo de sanciones, de aplicación de sanciones tributarias. ¿Sí lo pueden ver? Stephanie, ¿los pueden ver? Sí, lo podemos Sí, visualizar. perfecto. Entonces ustedes van a revisar esto y van a hacer un cuadro esquemático sobre esta información. Son 13 páginas, no es mucho. Sí, este es del año 2014, que es el último que he podido encontrar. Todavía no he visto si hay alguno al 2000, o sea, de alguna reforma posterior al 2014, pero este es un instructivo que ustedes lo pueden encontrar en la página web del Servicio de Rentas Internas. Sí, entonces para que vean cómo se maneja el tema del régimen de sanciones, cómo se plantea, cómo se calcula dentro de la administración tributaria lo que son las multas, ¿sí? Y algunos de los temas procedimentales en relación a las infracciones, ¿no? De índole administrativas. Bien, también en estas preguntas frecuentes, ¿verdad? También, bueno, nos habla de este instructivo y nos dice, bueno, ¿cuál será el aplicable? En este caso, en la absolución de estas consultas, estaba vigente el que estaba del 2011, hay uno del 2013 y también el del 2014, ¿no? Hay reformas. Bien, y dice, por ejemplo, bueno, en declaración patrimonial no quiero tocar este tema, ¿no? Pero es porque no es propiamente un tributo, sino es la declaración de patrimonio. En el caso de, fíjense ustedes, si se notifica, dice, por parte de la administración tributaria, el inicio de un sumario, ¿no? Por falta reglamentaria, por no hacer firmar una factura, dice, ¿no? Esa es la falta, ¿ya? La multa es por esa única factura, ¿sí? Es decir, que le pregunta, bueno, si hay más de una factura o qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Cómo se resolvería? Pues dice, la falta que se sancionaría en este caso sería únicamente por el error detallado contenido en el comprobante de venta, es decir, por esa factura. No se puede hacer extensiva la aplicación de una sanción y se sanciona estrictamente la omisión a la norma tributaria que deriva en una infracción. Es decir, que puede haber más de una factura, pero la sanción o la falta reglamentaria es una sola, ¿no? Y es la que dice no tener firmada la factura, ¿sí? Correspondiente, y entonces esa será la sanción, ¿sí? Puede ser una, como pueden ser 10, y será esa la sanción, ¿ok? Entonces, fíjense los criterios con los que se va manejando el servicio de rentas internas.
Por ejemplo, aquí habla sobre las declaraciones, ¿no? Sobre el manejo de los formularios en donde entregan la autodeterminación, ¿no? Que hablamos sobre la autodeterminación de la obligación tributaria, ¿no? Entonces dice, bueno, si tengo un impuesto que pagar en el formulario 104, si el cálculo de interés por mora y multa, si también debo pagar la multa por presentación tardía. Entonces dice, el instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias es aplicable para declaraciones en cero. ¿Sí? En caso de existir valores a pagar, las multas se calcularán de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la LORTI, es decir, de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Entonces le dice, usted tiene que calcular, ¿verdad?, la multa que corresponda. Sabemos perfectamente que las declaraciones tienen que ser presentadas así sea valor cero, es decir, no tengo ningún tipo de actividad, sin embargo, no he generado ningún tipo de actividad, sin embargo, tengo la obligación por el hecho de tener abierto ese RUC, necesito tener presentadas las declaraciones. Y evidentemente, si está fuera de plazo, su presentación, así sea en cero, pues recargará una multa. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense ustedes, entonces, en ese caso, por ejemplo, ya el contribuyente mismo sabe que tiene la aplicación de una multa y él mismo la liquida en el mismo formulario. Hay una parte en el formulario que habla sobre la aplicación de la multa. Ella misma la autocalcula, ¿sí? Ese también es un mecanismo, digamos, de sanción, ¿no? Aunque parezca mentira, el mismo contribuyente se sanciona, ¿no? Porque lo liquida en ese formulario, ¿no? Bien. ¿Por qué si se menciona que la multa máxima para una persona natural es de $62.50 de dólar, le aplicaron una multa de 1.300 a una persona natural por no haber hecho su declaración patrimonial a tiempo? Bueno, esto es para la declaración patrimonial. No quiero ahondar en ese tema, ¿no? Bueno, ¿cuándo rige la vigencia de un instructivo? Pues bueno, sabemos perfectamente que debe de ser aplicado después de la publicación que se establezca, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla del atraso de presentación de las declaraciones del IVA. Si una persona natural está atrasada en sus declaraciones de IVA por 2 años, no tiene ventas ni compras, ni tampoco autorización de facturas, es decir, no emite facturas, ¿sí? No pide comprobantes de ventas, es decir, cero actividades, porque no puede realizarlas si no entrega ese tipo de comprobantes, ¿no? Por tanto, no podrá, mejor dicho, no podrá realizar ningún tipo de actividad económica. Bien. Y dice, debe igualarse y pagar la sanción pecuniaria por cada declaración, podría suspender el RUC pagando la sanción de $30, ¿sí? Y sería objeto de alguna reliquidación considerando que vuelve a sacar el RUC inmediatamente. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay varias actuaciones, ¿no? Le dice, a ver, yo puedo, si yo no tengo ventas, ¿verdad? No he sacado facturas ni nada, yo tengo que hacer una declaración, pues dice, no tendrá que presentar declaraciones por el tiempo que no tuvo actividad. Solamente cancelar la multa de $30, ¿ya? Por no cerrar el RUC, ¿sí? Fíjense ustedes el primer caso, ¿no? Dice, bueno, usted no ha tenido actividades nunca, no sacó ni siquiera comprobantes de venta, está bien, se le aplica esa multa de $30. Ese es el hecho que se va a sancionar, ¿ya? Y dice, por no cerrar el RUC en el plazo establecido, ¿ya? Es decir, la ley le establece un plazo para que pueda, digamos, cerrarlo en el caso de no tener actividades. No procede reliquidación si se desea abrir nuevamente el RUC, ¿sí? Y no procede reliquidación porque simple y llanamente no ha generado ningún tipo de declaración o de ingresos, ¿verdad? Ingresos y egresos que, digamos, genere
obligación tributaria. No ha nacido la obligación tributaria. Sin embargo, si no desea cerrar el RUC, dice, podrá mantenerlo abierto, pero deberá cancelar las multas que correspondan a la omisión en las que hubiera incurrido, es decir, a la no presentación de las declaraciones. Porque puede ser que yo no tenga actividades, ¿sí? Y tal vez no haya sacado las facturas, ¿ya? Pero si yo lo mantengo permanentemente abierto es porque yo tengo la intención de usarlo. Entonces no es que usted se va a quedar todo el año, ¿sí? Y por eso es que ahora ustedes pueden ver que el Servicio de Rentas Internas ya ha tomado otros mecanismos, ¿no? Hoy en día, si usted no tiene actividades económicas, el mismo RUC les va, les va suspendiendo temporalmente el uso de ese RUC, ¿no? Porque ve que no hay esos movimientos, ¿ok? Dice, si una persona natural está atrasada en sus declaraciones de IVA por 2 años, fíjense ustedes, aquí amplía el tiempo, ¿no? Dice, bueno, 2 años inactivo. No tiene ventas ni compra, tiene facturas y no las utilizó en ningún periodo, ¿sí? Debe igualarse a pagar y pagar la sanción pecuniaria por cada declaración. Podría suspenderse el RUC pagando la sanción de $30 y sería objeto de alguna reliquidación considerando que vuelve a sacar el RUC inmediatamente. Y le pone prácticamente la misma respuesta, ¿no? No presentará las declaraciones por el tiempo que no tuvo actividad, solamente cancelar la multa de $30 por no cerrar el RUC en el plazo establecido. Las facturas deberán ser dadas de baja, porque aquí dice que sí tiene facturas, pero que no las utilizó. De conformidad con lo que establece la normativa correspondiente, ¿verdad? Que es la ley de comprobantes de venta, el reglamento, perdón, de comprobantes de venta emitido por el Servicio de Rentas Internas. Y no procede a reliquidación, dice, si desea abrir nuevamente el RUC. Sin embargo, si no desea cerrar el RUC, sí podrá mantenerlo abierto, pero deberá cancelar las multas que correspondan a las omisiones a las que hubiera incurrido, es decir, a las declaraciones no presentadas. Esta de aquí está repetida. Bien, también déjenme ver porque estaba viendo sobre las faltas reglamentarias, ¿verdad? Bien, dice, el valor de la multa que se liquida el contribuyente que cancelará en el formulario de declaración que esté omiso, ¿verdad? O en el F106, en el formulario 106. Dice, debe cancelarlo individualmente en cada formulario que corresponda a la obligación. Sin embargo, si no lo ha hecho de esta manera, puede hacerlo en el formulario 106 aclarando a qué mes y año pertenece. Es decir que este formulario 106 permite que en el caso de que usted no haya liquidado dentro del formulario que le corresponda, ¿verdad? Las multas, pues entonces podrá hacerlo a través de este formulario a fin de, digamos, hacer el pago de esa sanción. A las personas que declararon en cero por instrucción de la administración antes de la vigencia del instructivo, se les van a reliquidar las multas. Entonces dice la administración tributaria en uso de sus facultades y mediante proceso sumario administrativo podrá sancionar omisiones anteriores y posteriores a la fecha de expedición del instructivo, cuando se justifique por consideraciones de materialidad o se presuma grave perjuicio digamos, al Estado, ¿no? O a la administración tributaria. Entonces, es posible. Los valores que constan en el instructivo se calculan por cada mes de atraso o por una sola vez, ¿sí? La multa es fija, ¿sí? Independientemente del tiempo de retraso en el cumplimiento de la obligación.
Fíjense ustedes, esto es algo interesante, ¿no? Existen facilidades de pagos para las multas y dice la ley no prevé dicha posibilidad, ¿no? Como les decía, en el formulario 104 podemos hacer el cálculo de las multas, ¿sí? Dice, ¿se debe o no calcular multas cuando la declaración está en cero? ¿Sí? Y dice que la declaración del formulario 104, ¿verdad? Del impuesto al valor agregado, incluye la declaración como agente de percepción o agente de retención. Al ser un solo formulario en el que están inmersas las dos obligaciones, en los casos de presentación tardía de declaraciones, el contribuyente podrá liquidarse una sola multa. La presentación tardía de declaraciones de IVA, impuesto a la renta, es una falta reglamentaria. ¿Cómo la categorizo? A, B o C, ¿sí? Entonces dice, la liquidación por parte del contribuyente no requiere categorización, es decir, no tengo que categorizarla, ¿sí? Lo que dice es que para estos casos el instructivo contempla una sanción específica de conformidad con la situación en la que se encuentra el contribuyente, es decir, con una liquidación voluntaria sin notificación que la hacemos a través de estos formularios, ¿verdad? La liquidación luego de una notificación o antes de una resolución de sanción, es decir, la pago antes de que sea notificada o que sea resuelta en un expediente sancionatorio, o la multa juzgada por la administración tributaria, que sería ya la aplicación de la resolución sancionatoria, en donde me dice cuánto es la multa que debo de pagar en virtud de, digamos, el proceso sancionatorio que se le ha seguido, ¿no? Entonces, esos son, digamos, las formas o los métodos en las que se hacen el seguimiento, los expedientes de estas faltas reglamentarias. Fíjense, aquí dice, si el contador o gerente no puede firmar el comprobante de retención, aplica esta sanción. Los comprobantes de retención podrán ser firmados por la persona autorizada para el efecto y el sello de la empresa a quien representa. Es decir, que podrán ser sancionados, ¿no? Muy bien, entonces, eso en cuanto a algunas dudas que se puedan tener en virtud de estas faltas reglamentarias o contravenciones que están establecidas pues dentro de nuestros procedimientos tributarios, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a verificar o a ver en qué consisten los delitos de defraudación tributaria. Ese es el delito, digamos, general, ¿no? La defraudación tributaria. Pero dentro de los delitos de defraudación tributaria hay algunas actuaciones, de hecho vamos a ver 19 actuaciones que están relacionadas con nuestra obligación tributaria y que las hemos visto en todas nuestras 3 anteriores unidades, y vamos a ir recordando cada uno de esos hechos que hemos podido revisar y que se pueden volver un delito o una defraudación a la administración pública. ¿Cuál es la sanción que deberán aplicarse a los delitos tributarios? Pues bueno, la privativa de la libertad. Muy bien, ¿qué es la defraudación entonces? Nuestro COIP, esta es la definición establecida en el COIP y son los tipos de defraudaciones que ha podido identificar el legislador y que a medida que ha pasado el tiempo han ido ampliándolos porque ustedes saben que las prácticas no van mejorando, ¿no? En la manera de defraudar. Entonces, van incorporando ciertas actuaciones que se van detectando son prácticas que no corresponden y que no son leales o no son fehacientes ni beneficiosas para la administración tributaria, ¿no? El comentario de beneficiosas no es que el Estado se tiene que aprovechar, sino que no es beneficioso porque realmente le causa un daño, un perjuicio en virtud de su derecho de poder recaudar estos tributos, ¿no? Es decir, en el debido principio de reserva de ley que puede crear, modificar, extinguir los tributos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tipología de defraudación tenemos, pues entonces en nuestro COIP.
En primer lugar, quien utilice identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Y ustedes pudieron revisar cómo se sacaba el RUC, cómo tenían que, digamos, actualizar, ¿verdad?, la información o hacer el cierre de ese RUC. Pues bueno, en cualquiera de estas fases establece la ley que si se descubre que quien haya utilizado este mecanismo, ¿no?, con una identificación falsa, pues entonces estamos frente a una defraudación tributaria. Acá dice, este es para la solicitud de inscripción y actualización. Quien utilice datos, información y documentación falsa o adulterada en las solicitudes de inscripción, actualización, cancelación de registros, ¿verdad?, que llevan las administraciones tributarias, pues también formarán parte de lo que son los delitos tributarios. Perdón que me salté la definición que está aquí a un costado sobre el tema de defraudación tributaria. Quien simule, oculte, omita, falsee, engañe en la determinación de las obligaciones tributarias para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, ¿sí?, es decir, lo que le corresponde al Estado, ¿sí?, en provecho propio o de un tercero, es decir, se aprovecha directamente o beneficia a un tercero, ¿sí?, será sancionado en estos casos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las actuaciones. Entonces vamos al punto número 3, porque ya el 1 y el 2 lo comentamos. Quien realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentra clausurado, es decir, si se han dado casos, ¿no?, en personas que han roto los sellos de clausura y eso se convierte en un delito. Aquí está, es parte de una defraudación, ¿sí? Fíjense ustedes lo que se agrava, ¿no? Una falta reglamentaria que pueda llevar, o una contravención que pueda llevar a la sanción de una clausura, ¿sí?, de romper esos sellos para continuar con las actividades económicas o de los establecimientos, pues entonces se torna un delito de defraudación. Quien imprima o haga uso de comprobantes de ventas o retenciones o documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria. Los comprobantes, vimos también que, y lo vimos en las guías prácticas, ¿verdad?, los comprobantes de venta, ¿sí? Existe un reglamento de comprobantes de venta y habíamos visto las autorizaciones para los tickets de máquinas registradoras, tenemos las guías de remisión, tienen autorización, las facturas tienen número de autorización y de hecho hoy se hacen en el sistema, se piden las autorizaciones y se van generando una numeración de autorización y vamos calculando cuántos comprobantes de venta están emitiéndose, ¿no? Y cuántos se dan de baja también, porque también hay que darlos de baja. Los que no se usan, ¿sí? Y los que se dañan también, ¿no? Es decir, los que están, digamos, establecidos como los que les damos de baja porque se dañaron o porque, digamos, no los podemos hacer uso de ellos porque tienen una información equivocada o qué sé yo. Pero bueno, en todo caso, necesitan estos comprobantes de venta de autorización, ¿no? Quien no la tiene, pues entonces incurre en una defraudación tributaria, porque no es válido ese comprobante de venta. Quien proporcione a la Administración Tributaria informes, reportes, recuerdan ustedes de la documentación que los contribuyentes están obligados a entregarle a la Administración Tributaria. Pues bueno, esos informes, reportes, mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, pues entonces también conllevan un error a la Administración Tributaria para la determinación o revisión o auditoría de esos bienes o actividades económicas que podrán determinarse como una defraudación tributaria. Yo contaba el día de hoy en la mañana con el grupo de la mañana y les decía que
definitivamente, nosotros, cuando estuvimos en la aduana, vimos un operativo, ¿no?, que hacía en conjunto la aduana con el Servicio de Rentas Internas. Y bueno, ese día yo decía, ¿qué pasa, no? Porque yo trabajaba ahí en la aduana, era asesora del director, y entonces llego y le digo, bueno, ¿qué pasa? Que hay un bus ahí con un poco de policías, los policías aduaneros y gente del Servicio de Rentas Internas. Entonces me dicen, no, se van a un operativo. Chuzo, yo me quiero ir al operativo, dije, pero no se podía, pues, ¿no? Porque eso ustedes saben que eso es sorpresa. Y entonces hacen esos operativos sorpresas y bueno, se fueron. Y resulta ser que en la tarde, en la noche, ya viendo las noticias, ¿no? Digo, chuzo, ¿qué habrá pasado, no? Y efectivamente la prensa estaba ahí. Y habían ido a estos locales comerciales que quedan, pues, por lo general en la bahía, ¿no? Por ahí. Y habían encontrado, pues, personas que estaban vendiendo zapatos que supuestamente eran de producción nacional y que la aduana ya los tenía chequeados, y también el Servicio de Rentas Internas, y entonces hicieron el operativo y no pudieron justificar precisamente las mercancías. ¿Por qué? Porque cogieron los zapatos, los abrieron y les arrancaron unas etiquetas y decía que era producción colombiana. Es decir, que esa mercancía ingresó de manera de contrabando, ¿no? Entonces, no y se lo querían hacer pasar como producción nacional. Fíjense ustedes, cómo se usan estos mecanismos de engaño para la administración, ¿no? Y entonces, claro, y ahí se cometen delitos, pues, de tributos internos y también de tributos al comercio exterior. Son dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Pero pasa, ¿no? Ahí cuando habla de reportes con las mercancías, le dice, tráigame su inventario y dígame de dónde salió esta mercancía y de qué es, de dónde viene, quién la hizo, cómo es. Y presénteme las facturas de compra, ¿sí? Por eso es importante un consejo, ¿no? Y cuando yo daba derecho aduanero en otra universidad, les decía, ¿no? Les explicaba a mis alumnos, ¿no? Y yo les decía que yo siempre llevaba un sobre de esos para meter documentos, y llevaba un sobre porque yo me traía absolutamente todas las facturas que había, de todas las cosas que había comprado o que había consumido en otro país, ¿no? Para que el día de mañana no me digan, ¿por qué usted trae esa botella de agua? Bótela. Entonces, ¿cómo? Aquí está la factura. Me la compré en el aeropuerto de Lima, ya. Me la compré en el aeropuerto de Estados Unidos. O sea, es así. Y entonces es importante, ¿ven? Por ejemplo, yo me fui a Medellín y en Medellín hice uso de la devolución, ¿no? De los impuestos del IVA, básicamente, de las mercancías que compré, ¿no? Entonces fui, hice la declaración y dije, voy a hacer este ejercicio. Y les dije a mis alumnos de aduanero, les dije, voy a hacer este ejercicio de si es verdad que nos devuelven los tributos. Y efectivamente nos dijeron, este proceso dura 6 meses y en 6 meses nos acreditaron lo que quisieron, eso sí, lo que quisieron hacernos válido, no todo, pero sí fue una cantidad bastante interesante, sí, y fíjense ustedes, sí devuelven los tributos, ¿ya? Entonces, esto para quienes quieran viajar y sepan que el sistema funciona. Este sistema integrado funciona, al menos aquí en Sudamérica ha funcionado y ya les digo, lo he pedido en Colombia, que es un poquito más difícil, ¿no? Porque en Colombia sí me quisieron hacer el juego de vaya y declara, porque tenía una escala y me dijeron vaya hágalo en Bogotá y le dije no, ¿por qué? Si yo he comprado en Medellín, he venido a Medellín y aquí en Medellín me hacen el trámite. Pero claro, uno porque ya sabe, ¿no? Pero no se dejen sorprender, hágalo en donde compró y listo. Pero bueno, eso significa que le damos información, ¿ven? A las bases de datos que tenemos y que esas son las informaciones que validan y que permiten detectar precisamente los mecanismos antifraudes, ¿no? Es decir, son las formas o los mecanismos para detectar las defraudaciones tributarias. Bien, eh, hacer constancia en las declaraciones tributarias de datos falsos, ¿no? Incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido dentro del año
siguiente a la declaración el derecho de presentar la sustitutiva. Recuerdan ustedes que dijimos que en las declaraciones, ¿verdad? El contribuyente tenía la posibilidad de poder rectificar su declaración tributaria, y a eso le llamábamos la sustitutiva, ¿verdad? O sea, es decir, que sustituíamos la declaración principal tomando el correctivo de dónde habíamos fallado y cómo liquidar finalmente o reliquidar el tributo que teníamos que pagar. Pues bueno, la ley establece este condicionante, o al menos tomar en cuenta este condicionante si es que se ha producido o no, para poder determinar la defraudación, ¿no? Quien falsifique, altere permisos, guías de remisión, ¿no? Que esos son los transportistas, ¿no? Llevan, en los transportes, llevan estas guías de remisión, es decir, esa mercadería que están trasladando, sea de los puertos, de los aeropuertos o de las fábricas, ¿verdad? Deben de contar con una guía de remisión para que, digamos, pueda transportarse y saber quién es el dueño de ello, cuánto cuesta, qué seguros tiene, ¿sí? Y todo lo que, digamos, implica este servicio o esta actividad económica de transportar mercancías, ¿no? Entonces, si contienen estos documentos, contienen algún dato falso, pues en definitiva estamos frente a una defraudación tributaria. ¿Sí? Y todo lo que tenga que ver con, o se relacione con su fabricación, ¿no? Que es el tema que les contaba, el caso justamente de los zapatos que con mucha certeza entraron de contrabando y que se querían vender como productos nacionales. Quien altere los libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a las actividades económicas, así como el registro contable, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía, no? Bueno, los delitos tributarios que están tipificados, pues entre esos, el alterar la contabilidad. Es decir, que el contador cuenta mal, ¿sí? Y obviamente ingresa información falsa, ¿no? Cualquier anotación, cualquier asiento contable, entonces cuidado, y podemos estar frente a una defraudación tributaria por el hecho de no saber manejar el contenido de nuestras contabilidades. Y aquí viene, por ejemplo, el otro caso que también les mencionaba, que era la doble contabilidad, ¿verdad? Y que no sé si ustedes le conté, pero yo tuve un caso, ¿no? En el que ni siquiera era un tema tributario, era un tema laboral, ¿sí? En donde a una amiga de uno de mis primos, ella era la gerente de una empresa y resulta ser que el director, el presidente, yo qué sé, dueño, accionista, la trató muy mal, ¿no? En su momento, y obviamente la quiso despedir y la trató muy mal. Y entonces vine yo y le dije, ¿sabe qué? Aquí usted está llevando doble contabilidad. ¿No será que quiere buscarse un problemita con el servicio de rentas internas, no? El señor saltó de la silla y créanme que todo funcionó mejor. ¿Sí? Todos los problemas laborales se cambiaron y se pidieron hasta disculpas, ¿sí? Y entonces fíjense, ¿no? Cómo podemos sorprender realmente a quienes, de alguna manera, por eso yo les dije que esta materia era maravillosa, era bonita, es la puerta que abre a descubrir en otras materias, ¿no? Les decía, estaba en un tema laboral y lo sorprendo con un tema tributario, ¿ven? Y entonces la gente comienza a brincar y dije, no tiene bien hechas las cosas, ¿no? Se les dije, cuidado, le va a salir a usted su doble contabilidad y no solamente va a tener un problema laboral, sino también va a tener un problema tributario. Entonces, pues entonces la doble contabilidad está absolutamente prohibida, ¿sí? Y llevar pues registros informáticos duplicados o más de uno o distintos asientos contables, pues estamos frente a una defraudación tributaria. Que quien destruya total o parcialmente los libros, los registros informáticos, ¿no? De contabilidad, exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, ¿no? Esas transacciones,
¿sí? Para evadir el pago o disminuir el pago de las obligaciones tributarias, pues entonces definitivamente es una defraudación tributaria. Quien venda para consumos aguardientes sin rectificar o alcohol sin embotellar, ¿sí? y se declare falsamente su volumen de grado alcohólico, pues estando ajustado a lo que es la norma INEN, que para el efecto este organismo establece, digamos, sus políticas en relación al grado de alcohol, ¿sí? Así como la venta fuera de los cupos que establece justamente el Servicio de Rentas Internas, es decir, limita la venta, ¿sí? Tenemos nosotros con el tema del alcohol, el Servicio de Rentas Internas adquirió un sistema de etiquetado, ¿no? Y con ese sistema de etiquetado también controla cuáles son o cuántas botellas son las que pueden ingresar al país para la venta lícita, ¿no? Dentro del mercado nacional. Pues entonces quien lo incumpla y quien no se ajuste a esta normativa estará frente a una defraudación tributaria. Quien emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, fíjense, volvemos a los comprobantes de venta, ¿sí? De retención o documentos complementarios para operaciones inexistentes, ¿sí? O cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real, es decir, está sobrevalorando su operación, ¿sí? Y que no son reales, pues entonces estará frente a una defraudación tributaria. Quienes emitan comprobantes de ventas por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. Ya les voy a cargar un video en donde uno de los funcionarios del Servicio de Rentas Internas habla justamente sobre las empresas fantasmas y qué acciones había tomado en relación a ellas. Bien, quien omita, quien presente la administración tributaria comprobantes de venta de operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas, ¿no? Quien omite ingresos incluya costos y gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente para evitar el pago de los tributos debidos, ¿no? Entonces, quienes omitan esos ingresos, pues entonces dicen, no, este ingreso no lo voy a contar, no me lo voy a quedar yo líquido. Entonces eso no puede pasar, porque está frente a una defraudación tributaria. Quien extienda a terceros beneficios de derechos de subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o beneficien a los mismos sin derechos, ¿no? El caso de los discapacitados, ¿no? Con esos carnets falsos, pues definitivamente han defraudado a la administración tributaria, es un delito de defraudación tributaria el haberse beneficiado de, por ejemplo, la adquisición de bienes que tenían que pagar impuestos, ¿no? Normalmente, y se beneficiaron de aquello. Entonces, esto de aquí está dentro del marco de la defraudación tributaria, por lo tanto, es una tipología de delito. Quien simule un acto, uno o más actos, digamos, contratos para obtener beneficios, subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales, sí, pues entonces también estaremos frente a una defraudación tributaria. Que exista falta de entrega deliberada, total o parcial por parte de los agentes de retención y de percepción de los impuestos percibidos o retenidos, ¿verdad? Después de 10 días vencido el plazo establecido por la norma para hacerlo. Fíjense ustedes. Soy agente de percepción y lo primero que tengo que hacer de percepción o de recepción, ¿no? Tarjetas de crédito, ya los habíamos dicho, ¿no? O aquellas terceras personas, ¿se acuerdan el caso de que yo compraba los zapatos en un local y estas personas se volvían agentes de retención y tenían que hacer sus declaraciones y hacer el pago correspondiente en el plazo que establezca la norma para la entrega de ellos, ¿no? Aquí le da 10 días después de vencido ese plazo establecido por la norma para hacerlo, es decir, le da 10 días de chance, ¿no? Como decimos nosotros. Y bueno, pues, si no lo hace, pues incurriría en el cometimiento de un delito o defraudación tributaria. Y finalmente,
que exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas, ¿no? Es decir que yo les había dicho, pago indebido, pago en exceso, yo no tengo la razón para hacerlo, sin embargo me lo dan y me dan con intereses, ¿verdad? Inclusive, pues entonces yo tendré que devolver ese dinero, ¿sí? Y no solamente devolverlo, sino que incurriría en el delito de defraudación tributaria. Bien, con ustedes, pues, con esto terminamos de ver lo que son los delitos tributarios, ¿sí? Y nos faltaría ver cuáles son las sanciones a estos delitos de defraudación, cómo se aplican, cuánto es digamos, son el tiempo que se aplica para cada una de ellas, y con eso completaríamos la unidad número 4. Y nos vemos el día lunes. Hemos terminado a tiempo, ¿sí? Y bueno, no se olviden de hacer sus trabajos, ¿sí? Revisen la plataforma, por favor, y a todos aquellos que tengan problemas con sus asistencias en el SIUC, por favor, voy a revisar este fin de semana para ponerlos al día, porque ya la semana entrante es la última semana de clases que tenemos, porque vamos a entrar ya a nuestro proceso de terminación de clases y vendrán el examen parcial, del segundo parcial, ¿no? Entonces, revisaremos ese tema. Voy a revisar el tema de las asistencias. Entonces, para que quien tenga, pues, algún problema, por favor, me lo haga saber, ¿sí? Y también, pues, bueno, revisar las notas y todo eso, ¿no? Entonces, que tengan una linda noche. Muchas gracias por su asistencia, ¿sí? Y nos vemos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Chao, doctora, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes.